Gracias, presidente, por acogernos aquí en el Palacio de San Telmo para charlar un rato sobre la actualidad de Andalucía y bienvenido también a la Alameda. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, que es la sede de todos los andaluces, y además a mí me gusta mucho la Alameda, como tú sabes, porque vivo muy cerquita por los veros del Paseo de la Alameda, de Avenida Alameda. Efectivamente, estamos en la Sala Guadalquivir, ¿no?, que es una sala emblemática de aquí del Palacio, y la idea es, bueno, pues conversar sobre todo de presente y de futuro, ¿no?, de Andalucía. Yo creo, sobre todo en esta semana, con bastante intensidad, con bastantes decisiones, y en la que, bueno, hay cierta presión ambiental, ¿no?, por las medidas que se están tomando y sobre todo por el futuro, ¿no? Y con vista al futuro, es la primera pregunta que me gustaría hacerle. ¿Cuál cree que es actualmente la situación de Andalucía desde el punto de vista sanitario y económico, y qué planes tiene el presidente para el futuro, para intentar solucionar en la medida de lo posible esta situación? Bueno, en primer lugar, tenemos una sensación todos de preocupación, ¿no? Estamos viviendo una segunda oleada de la pandemia, una segunda oleada que está teniendo mucha virulencia en otras regiones de España y en el conjunto del país. De hecho, España ya es el país de la Unión Europea con más nivel de contagio. Y en el caso de Andalucía, a lo largo de este mes y medio que hemos llevado ya de segunda oleada, siempre hemos estado en la tabla baja, ¿no?, en el nivel, en el índice más inferior de toda España, ¿no? Y eso pues tranquiliza, pero evidentemente no nos relaja. Ahora mismo, ¿cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación principal ahora mismo es la atención primaria, donde estamos sufriendo una tensión sanitaria muy severa. De la atención primaria cae todo, ¿no?, porque cuando tenemos que hacer los grandes proyectos de control, va hacia la propia educación, hacia la propia primera puerta donde llaman todas las personas que tienen algún problema de salud. Se nos ha mezclado además con que durante los últimos 10 años no ha habido una renovación generacional, con lo cual tenemos muchos profesionales que ya pues han ido jubilando. Nos ha pasado además que no quedan en la bolsa de trabajo doctores y enfermeros a los que poder contratar. Y todo eso, sumado a que el protocolo COVID nos dice que tiene que haber más telemática, la asistencia sanitaria, que menos presencial, para evitar precisamente los contagios, pues todo eso nos ha creado un caldo de cultivo que están sufriendo los ciudadanos y que yo en primera persona también lo sufro, porque lo vivo e intentamos todos los días remediarlo. En cuanto a la propia pandemia, estamos ahora mismo en una tendencia al alza que llevamos aproximadamente 4 semanas, pero una tendencia al alza que no es igual en todos los territorios, sino que es desigual en cada territorio. Le pongo un ejemplo. Hace 3 semanas estábamos muy preocupados por Almería. La provincia de Almería tiene una tendencia de crecimiento en número de infectados y de hospitalizados muy alta, y sin embargo se ha sosegado, y no solamente se ha sosegado, sino que va disminuyendo. El caso de la provincia de Málaga, en que llevamos ya esta semana, una semana donde empiezan a descender de manera muy lenta, pero se ha ralentizado, ya no estamos en un crecimiento de contagio, y sin embargo en la provincia de Sevilla pues sí estamos viviendo un nivel de contagio muy alto. Por tanto, preocupación, porque estamos en una etapa de crecimiento de la infección y por tanto del número de hospitalizados, pero siempre con una sensación de control y una sensación también de cierta calma, al saber que el pico máximo que tuvimos en la primera ola fue de 2.705 hospitalizados y ahora mismo estamos en torno a 1.100. Por tanto, tenemos un margen muy amplio de camas hospitalarias, de UCI y de infraestructura sanitaria para cubrir, si así fuese, una demanda de hospitalización y de enfermos. Ha comentado el problema de la atención primaria, pero ya sabemos que ha habido más de 4.000 contrataciones, incluso va a haber medidas extraordinarias, pero ¿qué se le puede decir a un ciudadano que llama y no recibe contestación, que le cuesta mucho trabajo conectar, que una vez que conecta hay un proceso bastante largo de días, ¿no?, hasta poder atender? O sea, ¿qué medidas se están tomando desde la Consejería y desde la propia Junta para ir mejorando día a día esa situación? Bueno, lo primero que le diría a cualquier ciudadano que nos estará viendo es pedirle disculpas, ¿no? Disculpas porque al final es un servicio público, un servicio que tenemos que entre todos hacer que funcione. Es verdad que venimos de una situación de mucho ajuste, mucho recorte de la década pasada y que en esta administración que yo presido solo ha tenido 1 año y 9 meses
para intentar actualizar, ¿no? Y no es tiempo suficiente para intentar renovar una plantilla, fortalecerla, modificarla, organizarla, y además con una pandemia, conviviendo con una pandemia. Pero dicho esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aparte de la contratación de profesionales sanitarios, que está siendo francamente difícil, y muchos ciudadanos dirán, ¿y cómo? Si tenemos una tasa de desempleo. Hay una competencia brutal entre comunidades autónomas, y después pues los médicos o los enfermeros profesionales sanitarios no se hacen de la noche a la mañana, tienen un largo recorrido, tienen que tener experiencia, tienen una baremación, en fin, tiene sus complejidades. Lo que estamos haciendo, estamos reforzando, en primer lugar, reforzando todos los servicios de atención telemática que habían fallado y que no había respuesta al otro lado, por tanto hemos multiplicado casi por 3 el número de esos servicios. Estamos incluso estudiando la vía de atención telemática visual para que también la relación paciente-profesional pueda verse a través de cualquiera de los, en fin, de los dispositivos que tenemos, dispositivos móviles, y al mismo tiempo hemos ampliado un poco más el margen para que haya más presencialidad en la relación paciente-usuario, paciente-médico, y hemos limitado la telemática dentro de los márgenes que nos da el protocolo de sanidad. Desgraciadamente, lo que le gustaría y lo que a mí me gustaría es que volviéramos a las épocas de hace un año y medio, donde pues uno llegaba a una sala parecida a esta, miraba, ¿cuál es mi número? ¿Quién va antes? ¿Va usted? ¿Ha pasado usted antes? No, yo tengo las 10:15, yo las 10:20. Y allí incluso había charlas y donde el médico te miraba, te observaba, tenía una relación personal, había piel con piel. Eso desgraciadamente no lo podemos hacer porque ya vimos en la primera ola que se producían contagios en la sala y contagios al propio profesional. Y por eso el protocolo de sanidad del Ministerio de Sanidad, y creo que has acertado, es marcar distancia para evitar esos contagios. Esto pasará, evidentemente. Mientras tanto, vamos a reforzar las relaciones telemáticas vía teléfono, vía dispositivos móviles, y vamos a intentar por todos los medios poner más profesionales sanitarios a disposición de esos usuarios y pacientes. Pero que una pandemia, quiero que las personas que nos están viendo, los vecinos, los ciudadanos, que entiendan que es una situación excepcional, que no es lo normal, es que se han multiplicado casi por 100 el número de visitas y de asistencia debido a la pandemia, debido a las dudas, debido a la situación que estamos viviendo, ¿no? Usted ha recalcado en los últimos días la situación de que en Andalucía pues tiene, por ejemplo, el 7% de los contagiados, el 7% del total de España, 5% de fallecidos, 7% de hospitalización, de una población del 20%. Sin embargo, la percepción es diferente, ¿no? Es decir, parece que eso, ¿a qué cree que es debido? ¿Por qué el ciudadano tiene la percepción de que, digamos, es una pandemia que se está yendo de las manos? Bueno, yo creo que en primer lugar por la propia atención mediática que se le presta a esta pandemia, ¿no? Si uno oye la radio por la mañana o ve la televisión o ve los periódicos, gran parte del volumen informativo es la pandemia, ¿no? Y además hay muchos medios de comunicación que tienen una hipersensibilidad sobre este tema que contagia a esos ciudadanos, ¿no? Entonces hay una percepción pues de mucho más miedo y la sensación de que prácticamente el virus nos está acorralando. Bueno, el virus es un virus muy complicado, altamente infeccioso, como se ha visto, y que da giros inesperados, y por tanto es muy difícil hacer una afirmación hoy y mantenerla dentro de una semana porque las cosas, los escenarios pueden cambiar. Ahora, dicho esto, en Andalucía, tanto en la primera oleada como en esta segunda, todavía, como digo, estamos en el nivel de incidencia en la tabla baja, en las comunidades autónomas que menos incidencia por cada 100.000 habitantes en los 14 días últimos acumulados hay. Y segundo, tenemos infraestructura y tenemos otra infraestructura preparada. En el supuesto caso que llegáramos a los 3.000 hospitalizaciones, que no llegamos en la primera oleada, llegamos a 2.700, nosotros tenemos ya un plan para 4.500. Por tanto, capacidad de infraestructura tenemos, capacidad técnica tenemos y por tanto el ciudadano creo que tiene que estar preocupado, porque todos estamos preocupados, pero tiene que mantener una cierta serenidad. La serenidad de que hay profesionales muy cualificados, tenemos los mejores de España, yo creo que están en Andalucía, y lo digo porque se han enfrentado a situaciones más difíciles y con menos medios y menos recursos que en otras comunidades autónomas y la han sacado adelante. Y en segundo lugar tenemos una infraestructura que estamos ampliando y mejorando, estamos haciendo obra por toda Andalucía. Vamos a una velocidad ese tipo de obra para mejorar urgencia, para ampliar camas, para hacer nuevas UCI, para hacer circuitos de urgencia de entrada vía COVID y los que no son vía COVID. En definitiva,
hay un gobierno que está intentando, dentro de los medios que tenemos y de los recursos que tenemos, ojalá pudiéramos hacer todavía más cosas, pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para contener la pandemia y para que no nos atropelle esta epidemia como sí ha atropellado a otros países u otras comunidades autónomas. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de economía también, que van interrelacionadas. Yo, desde mi punto de vista, también la economía puede ser muy grave para la salud de los andaluces. Quería preguntarle, el horizonte, algunos hablan incluso de llegar a una tasa de desempleo del 30%, el horizonte es bastante inquietante, estaremos de acuerdo. ¿Cuáles son los planes del presidente y del gobierno que preside para afrontar esta situación que inevitablemente pues viene hacia Andalucía? Bueno, estamos viviendo una crisis consecuencia de la pandemia, algunos le llaman la coronacrisis, pues, motivada, y por tanto esa hibernación que ha habido, ese pisar el freno de golpe de la economía andaluza y española, que pues, inédita, ¿no? Nunca ha sucedido. Solo voy a dar un dato. En el año 19, que fue el anterior a la COVID, esta administración consiguió cumplir las 3 reglas de gasto, cosa inédita, la única comunidad de España que la cumplió, termina con superávit y además generando en inversión extranjera productiva más de un 80%, o sea que el interés por Andalucía en los mercados internacionales se había multiplicado de manera exponencial y las previsiones de observadores internacionales, incluso de entidades financieras, era que Andalucía fuera la que más empleo creara de toda España. Ha llegado el COVID y ha roto todos esos planes. ¿Qué queremos hacer nosotros? Evidentemente el panorama no es bueno. Nosotros necesitamos ahora más que nada estimular la economía. Primero mantener el empleo, mantener ese empleo, por eso hemos pedido al Gobierno de la Nación y al final se ha llegado a un acuerdo en que los ERTE se prorroguen los ERTE, especialmente para nosotros muy preocupante la hostelería y el sector turístico, para nosotros es fundamental. Sin embargo, han sido 2 sectores en el que, digamos, se han sentido desatendidos, ¿no? Incluso el propio Gobierno a Europa no ha pedido planes especiales para turismo, incluso la hostelería ha entrado al final, en el último momento, en la prórroga de los ERTE. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué cree que ocurre cuando son 2 sectores vitales, ¿no?, para la economía? Pues yo creo que es incomprensible. Hay partes del Gobierno que consideran que el turismo es una actividad que hay que apartar, que es una actividad que dentro del modelo productivo español o andaluz hay que modificar y el turismo tiene que pasar a un sector minoritario. Hay ministros que han hecho afirmaciones muy duras contra el sector turístico y hay miembros del Gobierno que dudan sobre si la industria turística tiene viabilidad y debe ser uno de los pilares de la economía. Yo estoy en claro desacuerdo y eso ha llevado a situaciones inéditas, como que nos hayamos enterado precisamente de que ante Bruselas, ante la Comisión Europea, no se habían pedido ayuda para el sector turístico, que es el pilar fundamental de la economía andaluza y española, o por ejemplo los ERTE, que ha habido una negociación durísima y donde a última hora, después de mucha presión por parte también de la propia Confederación de Empresarios, se ha conseguido salvar hasta el 31 de enero del 2021. Por tanto, nosotros lo que queremos, primero, salvar que esos ERTE sigan funcionando, porque necesitamos que ese empleo se mantenga. Después lo que tenemos que poner es un paquete de estímulo, y ese paquete de estímulo que nosotros, mientras llega a los fondos europeos, que a día de hoy desconocemos la letra pequeña, ni tenemos información de cómo van a ser esos proyectos de la Unión Europea, que esperemos y deseamos que lleguen cuanto antes, y si no, que el Estado nos anticipe esos recursos. Lo que hemos puesto a través de esa, que hemos denominado Andalucía en Marcha, 3.500 millones de euros que va a ir destinado básicamente a estimular la economía. ¿Cómo estimular la economía? Proyectos todos vinculados a servicios públicos esenciales o a la propia actividad económica. No vamos a hacer una plaza, por así decirlo, o vamos a hacer un monumento, sino cosas que sean importantes. Hospitales, centros, digamos, de atención social, centros educativos, infraestructura necesaria en el ámbito agroindustrial, que es un sector que está creciendo, por cierto, a pesar de la crisis, con 6.500 millones de exportación, apoyo al sector turístico. En definitiva, vamos a intentar meter economía, dinero público, para que ese sector económico no se pare y pueda relanzar su economía. ¿De dónde va a salir, no? Porque eso cuesta mucho. Claro. O sea, las cantidades son muy grandes, ¿no? Pues ¿de dónde va a salir ese dinero? Sale del Gobierno andaluz, sale de lo que hemos quitado a otras consejerías. Nosotros lo que hemos hecho, hemos, digamos, reprogramado todo, tanto los fondos europeos como los fondos nuestros, del propio presupuesto de la comunidad autónoma. Hemos quitado de algunas consejerías que han salido damnificadas, por así decirlo, y lo hemos concentrado
todo en este paquete de medidas de iniciativa. Y se hace además también con una segunda apuesta, que es la colaboración público-privada. Nosotros como decimos, el Hospital de Málaga, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Que no tiene ningún sentido. O sea, en un momento de recesión, estamos viviendo ya una recesión económica, tenemos que poner todos los recursos disponibles en la transformación y en el empuje de la economía, los públicos y los privados. Y en eso hemos encontrado una muy buena acogida del sector privado, de las entidades financieras, que han mostrado su interés por muchos de los proyectos que se van a poner en marcha en los próximos meses, y algunos ya están en marcha. Le he leído en alguna entrevista decir que espera que no se llegue a ese 30%, ¿no?, de tasa de desempleo, pero ¿Andalucía es capaz de soportar una tasa tan alta de desempleo? Bueno, ya lo soportó en el pasado, pero me refiero, como presidente, ¿cree que Andalucía puede soportar ahora volver a esas tasas? Vamos a intentar por todos los medios evitar esa tasa. Esa tasa sería letal, ¿no?, para el ambiente social de Andalucía, en fin, para todas las circunstancias. Es verdad que muchos observatorios económicos y muchos despachos han dicho que vamos a llegar al 30%. Yo quiero ser un poquito más optimista y creo que podremos evitarlo si hay un paquete de estímulo que tenemos en Andalucía, uno simultáneo por parte del Gobierno de España, que nos permita que la economía no se pare, ¿no? Si eso se produce con esos fondos europeos o con los propios fondos del Estado, yo estoy convencido que no vamos a llegar. Pero hay una cosa que también quiero seguir. Hay sector económico en Andalucía que no se ha parado. Por dar noticias buenas, el sector agroindustrial ha batido el récord de exportaciones, 6.500 millones de euros, eso no había pasado nada. El sector tecnológico sigue pujante. Hemos tenido noticias como fondos de inversión, compras empresas en Málaga tecnológica, el fondo noruego o incluso en Sevilla. ¿Qué significa? Que hay una parte de nuestra economía que sigue, que está acostumbrada a la crisis. Es más, que empresas que nacieron en la crisis anterior y que están adaptadas a la crisis y que están creciendo. Por tanto, yo creo que tenemos músculo, tenemos capacidad, tenemos talento para salir de una manera lo más rápidamente posible de esta crisis. ¿Qué es lo que nos limita a nosotros? Pues evidentemente la libertad de movimiento. El sector turístico es verdad que tiene mucho peso en Andalucía, especialmente en provincias como Málaga, y el hecho de limitar los espacios, de la falta de confianza que haya, que no haya corredores por parte del Reino Unido, por ejemplo con Málaga, que sean seguros, todo eso está limitando el normal funcionamiento y el desarrollo económico. ¿Y se ha hecho alguna iniciativa? Es decir, porque desde el sector turístico también, no solo las críticas van al Gobierno central, también han ido a la gestión turística, ¿no?, de la Consejería de Turismo, sobre la necesidad de tomar iniciativa, ¿no?, y de tomar, ¿va a tomar la Junta de Andalucía alguna iniciativa en este sentido? Estamos trabajando en un proyecto que le queremos presentar al propio Gobierno de la Nación, aparte de todo lo que se está haciendo por parte de la Consejería de Turismo, que son medidas de estímulo a medio y corto plazo, para intentar que haya corredores seguros con Málaga. Existe todavía un interés muy alto por parte especialmente en el mercado británico, por venir a la Costa del Sol. Es un destino para ellos querido, cercano, muy próximo. Y creemos que se pueden dar las circunstancias para hacer esos corredores. Es verdad que requiere una inversión desde el punto de vista técnico y económico. La Junta de Andalucía está dispuesta a asumir plenamente todos los PCR que haya que hacer en la entrada a la Costa del Sol o a la salida en el aeropuerto de Málaga, aunque no sea nuestra competencia. Y estamos dispuestos a poner adicionalmente todos los profesionales sanitarios que sean necesarios para garantizar que a la ida y a la vuelta haya un control exhaustivo. Será difícil los profesionales, ¿no?, porque no se encuentran para la no se encuentra, primaria, pero podemos hacerlo, afortunadamente, con los nuevos PCR rápidos que hemos comprado, que somos los primeros, somos la comunidad autónoma pionera. Son PCR 99% de fiabilidad, con una diferencia de los PCR por reactivo clásico, sino en 20 minutos sabemos el resultado, de manera que cuando llegue un británico al aeropuerto de Málaga le podemos hacer un PCR, mientras se puede tomar un café tranquilo, una vez que dé el positivo nosotros se lo certificamos y puede avanzar. Y cuando ese británico, a efecto del Reino Unido, quiera volver a su país, hacemos el efecto contrario y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Técnicamente es muy viable, no se requiere mucho personal con estos nuevos test que han provocado una revolución, porque ya no hay que esperar 3, 4, 5 días, y yo creo, y además estoy convencido que si hacemos un esfuerzo conjunto, aeropuertos, o sea, AENA, Estado y Junta de Andalucía, podemos empezar a fijar de una manera eficiente seguridad en los aeropuertos. O, por ejemplo, algo que estamos estudiando en todo lo que son espectáculos. Con estos test
¿por qué no podríamos hacerle los test justo antes de entrar a un espectáculo de ocio o un espectáculo cultural donde entran 2.000 personas o 1.500 o 1.600, siempre con su separación, siempre con sus mascarillas, pero evidentemente con ese PCR que podría darle otra vez vida al ámbito cultural? Esta semana Javier Ojeda dio un concierto en Torremolinos y se lamentaba, conoce a Javier Ojeda de Danza Invisible, se lamentaba de que en su concierto podía haber 250 personas, en cambio en una corrida de toros 500. No vamos a entrar en ese debate, sino en el debate de la cultura. Es decir, ¿por qué le está costando tanto trabajo tomar medidas para favorecer actividades culturales, ¿no? Bueno, por dos razones. La primera, el sector cultural está íntimamente vinculado al sector turístico, muy vinculado. O sea, a mayor turismo, a mayor presencia internacional, más actividad, más eventos se provocan en el ámbito de la cultura. Evidentemente el sector turístico ha bajado y eso afecta a la cultura. Y lo segundo, porque están claramente vinculados a los aforos, ¿no? Dice el mundo taurino se queja todos los días de que con los aforos que tienen no pueden sobrevivir. Desgraciadamente esa ha sido la decisión que ha tomado Salud Pública, que es una decisión técnica. Ahora, no teníamos los medios técnicos que teníamos antes. Yo creo, además estamos ahora mismo experimentándolo y probando, y se está trabajando ya por parte de Salud Pública, la posibilidad de que podamos ampliar los aforos en el ámbito cultural, incluso en otros ámbitos, siempre que todas esas personas que van a hacerse la prueba se hagan un PCR. Ahí hace falta contribuir lo público y lo privado. También las empresas privadas tendrán que poner de su parte para sufragar el coste de estos PCR. Pero nosotros estamos dispuestos a poner esos profesionales, en definitiva, a ayudar de una manera directa a que no se nos caiga el mundo de la cultura ni el mundo de... Presidente, hay una cosa que yo creo que piensa mucho ciudadanos. ¿Cómo es posible que con una crisis sanitaria inédita, una crisis económica inédita, en España seamos capaces de crear una crisis política también inédita, en la que incluso se pone en entredicho o incluso hay críticas por parte de miembros del Gobierno central al jefe del Estado, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿qué se le puede explicar a un ciudadano que dice, bueno, y le voy a decir muy coloquialmente, con la que está cayendo, ¿cómo es posible que los políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo, ¿no?, o de trabajar conjuntamente? Bueno, yo creo que hay que precisar, no hay que generalizar, algunos políticos, ¿no? A mí me parece un disparate colosal que, como bien has dicho, con la que está cayendo, con una recesión económica, una crisis social, que estemos provocando desde el Gobierno de la Nación una crisis institucional atacando a la figura del jefe del Estado. Y no lo está haciendo un vicepresidente y un ministro, lo está haciendo un Gobierno vetando la agenda oficial del jefe del Estado. A mí me parece tremendamente irresponsable. Y yo lo que apelaría es, igual que lo que estamos viviendo en Madrid, yo apelaría a la serenidad. Un poquito bajar el balón, serenidad, que no hace falta que haya tanto ruido, que seamos un poquito más sensatos, que pongamos un poco de sentido común, que entendamos empatizar con el contrario y que hablamos canales de comunicación. Aquí no estamos ahora para pelearnos, ni para el y tú más, aquí estamos para meter el hombro, respetando las legítimas posiciones que cada uno tiene. Tú no tienes por qué pensar igual que yo, ni yo igual que tú, pero sí tengo la obligación de respetar tu opinión e incluso ponerme en tu lugar para intentar comprenderla. Y de luego lo que no se puede es ponerle puertas, ponerle fronteras, estar en una hipérbole permanente, en una confrontación, en un ruido que lo único que hace daño es a la economía, hace daño a la salida de esta crisis y hace daño a la propia credibilidad de nuestro sistema. Y yo veo con honda preocupación todo lo que está pasando a nivel nacional. ¿Y a dónde puede llevar esa crisis institucional de la que he hablado, esa crisis, ese permanente estado de confrontación, ¿no?, incluso de crear bloques, ¿no?, dentro de España? ¿A dónde cree que puede llevar todo esto? Eso puede llevar primero a un enfrentamiento social, en primer lugar, un enfrentamiento social entre la propia sociedad, que ya se está viendo en Madrid, donde hay gente y donde chavales jóvenes, supuestamente de una ideología y otra, se empiecen a pegar, fruto del calentamiento permanente al que estamos sometiendo al país, y después puede llevar pues prácticamente a un conflicto institucional, a un conflicto social de consecuencias incalculables para nuestro país. Yo sería muy prudente. Este país ha pasado por episodios muy tristes, de los que todos queremos cuanto antes, en el sentido aprender de los errores del pasado para no volverlos a cometer. Creo que nosotros somos herederos de una transición que ha sido modélica, que ha sido ejemplo, estudiada en muchos países de nuestro entorno y del mundo.
¿Por qué renunciamos a eso? ¿Por qué renunciamos a ese espíritu de concordia? ¿Por qué no renunciamos a esa posibilidad que personas que pensamos de manera distinta nos podamos entender en torno a una mesa? Sin sumisiones, sin imposiciones. Yo no creo ni en ese lenguaje ni en ese posicionamiento. Y sobre todo, mucho cuidado cuando uno es gobernante. Yo soy el presidente de todos los andaluces, del que me aplaude, pero también el que me silba, e incluso hasta el que me insulta. Soy su presidente y tengo que entenderlo y tengo que defender sus intereses. Es tremendamente lesivo para la credibilidad de una institución y de un país que desde un gobierno y desde una institución se echa a pelear una comunidad contra un gobierno o contra el jefe del Estado o contra un poder como el Poder Judicial. Mucho cuidado con eso, porque eso, sin duda alguna, lo que hace es erosionar gravemente la credibilidad del sistema. ¿Cree que hay riesgo de que el modelo de Estado en el que actualmente compartimos, ¿no? Compartimos a través de la decisión, a través de un referéndum de todos los españoles, ¿no? ¿Cree que ese modelo de Estado está en cuestión, está en debate, está en riesgo? Yo no lo veo ahora mismo, yo no lo veo que esté, porque yo creo que hay una mayoría de españoles que coinciden con el modelo de monarquía parlamentaria. Tenemos un jefe del Estado, que por cierto es un jefe del Estado al que yo tengo el gusto y el honor de conocer, que es modélico, preparado, capacitado, ejemplar en su comportamiento, trabajador, que no solamente en una honda tradición monárquica que hemos tenido en nuestro país desde hace miles de años, sino también miles, siglos y siglos y siglos, sino además, no solo en eso, sino además en un país tan complejo como el nuestro, tan dado a la confrontación, necesitamos la figura de un árbitro, de un jefe del Estado no político, de un partido o al otro, que no sea ni azul, ni rojo, ni naranja, ni de ningún color. Creo que la jefatura del Estado, la monarquía parlamentaria juega un papel esencial para la propia supervivencia de nuestra nación y, por tanto, creo que ahora mismo la mayoría de los españoles es consciente de ese servicio, de esa necesidad y no cuestiona nuestro modelo parlamentario. Dentro de ese ambiente de confrontación, me llama la atención que, por ejemplo, usted reclama el apoyo para sacar los presupuestos adelante, de la misma forma que Pedro Sánchez reclama apoyo para sacar los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, su propio partido no apoya a Pedro Sánchez en esa petición que usted hace aquí en Andalucía. Es decir, se están viviendo ese tipo de contradicciones. Como usted que ha marcado su gobierno por la moderación, incluso en la propia pandemia, o sea, ¿qué mensaje podría dar, ¿no? o qué mensaje lanza dentro de su propio partido, ¿no? Bueno, hay diferencias, ¿no? El señor Sánchez prácticamente, y sin él prácticamente, ha ninguneado de manera casi constante al líder de la oposición, ¿no? No le ha informado de nada, ha estado meses y meses y meses sin saber nada de él y lo ha marginado absolutamente, cosa que no sucede en Andalucía, donde hay una relación fluida de comunicación con la líder de la oposición y con el resto de fuerzas políticas. Por tanto, son actitudes distintas, ¿no? Yo creo que es el momento de intentar entre todos meter el hombro. Yo creo que es el momento de remar en la misma dirección. ¿Qué significa eso? Pues significa que todos tenemos que hacer un esfuerzo por encontrarnos, todos. Y el que más responsabilidad tiene por encontrarse es el que gobierna. ¿Por qué yo he hecho el ofrecimiento y le he dado una instrucción al consejero de Hacienda que vaya a ver uno por uno a los restos de líderes? ¿Por qué le hice el ofrecimiento cuando la líder de la oposición me pidió más información en sanidad y educación, instrucciones para que semanalmente se pudiera ver con los consejeros al máximo nivel, para que tuviera toda la información? Porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de acercamiento. Si no hacemos el que gobierna no hace ese esfuerzo de acercamiento, difícilmente se puede llegar a un acuerdo. ¿Confía en sacar los presupuestos andaluces adelante? Espero que sí. A mí me gustaría, es verdad que no son fáciles, no tenemos mayoría parlamentaria, esto significa mucho diálogo, mucha conversación, mucho ceder, porque al final esto va de yo cedo un poco, tú cedas un poco y al final nos encontramos en un punto intermedio. ¿Cuál sería mi idea, mi sueño? A mí lo que me gustaría es que en esta situación de recesión grave, la peor recesión que ha vivido Andalucía en su historia, igual que España, y en este momento de una pandemia que no hemos vivido nunca, nuestra generación no hemos vivido nunca una pandemia de esta circunstancia, a mí lo que me gustaría es que ese presupuesto se aprobara por unanimidad. Eso sería un mensaje primero a la sociedad andaluza, es decir, aquí hay sus representantes legítimos, hemos entendido el mensaje que tenemos que estar unidos para luchar contra la crisis económica y sobre todo contra esta pandemia que nos puede quitar la vida. ¿Cómo es la relación con la líder de la oposición, con Susana Díaz, en este ámbito? Bueno, usted sabe que a mí no me gusta hablar nunca mal de nadie y además
es una relación que a mí me gustaría, digamos, engrasar un poquito más, ¿no? Igual es responsabilidad mía también, ¿eh? Que si no está lo suficientemente engrasada es responsabilidad de la señora Díaz, pero también es responsabilidad mía. Y yo voy a intentar por todos los medios esforzarme para engrasarla al máximo para que sea mejor. Pero a mí me cuesta, hay cosas que no puedo entender. No puedo entender que alguien que ha ostentado la noble tarea de ser presidente de todos los andaluces durante 6 años, como fue la señora Díaz, que ahora, que sabe lo difícil que es esto, que sabe lo complejo, que sabe que ella es corresponsable, por ejemplo, de las debilidades en educación y de las debilidades en sanidad. Tuvo muchas manifestaciones por los ajustes, los recortes, por la falta de planificación, que ahora venga en un ataque casi furibundo. La oposición no puede tener una sola línea de oposición que sea, oye, me monto y galopo sobre la crisis del coronavirus para erosionar al gobierno, no. Hay que fundamentar más la crítica, hay que aportar propuestas. Y yo echo de menos, sinceramente, propuestas de una persona que ha tenido experiencia y, sobre todo, una actitud muy crítica, muy frontal y a veces, permítemelo, muy demagógica sobre los asuntos que estamos viendo. Ojalá tuviera yo una varita mágica. O sea, yo no tengo un mal endémico, que soy malo por genéticamente, que quiero hacer daño a los andaluces. Si no puedo hacer más en sanidad o no puedo hacer más en educación es porque realmente no tengo más recursos para hacerlo. Si mañana a mí me llegan más recursos, haremos mucho más y esa es mi obligación. Pero evidentemente lo que no se puede es hacer oposición utilizando la pandemia, porque creo que eso al final no llega a ningún lado. Estamos terminando ya esta conversación, presidente, pero antes quería preguntarle sobre los fondos europeos y sobre las necesidades específicas de Andalucía en este sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que se vislumbra un gran pulso, ¿no?, entre las comunidades, incluso entre los propios países europeos, por la distribución de esos fondos. ¿Qué necesita Andalucía exactamente? Bueno, Andalucía necesita primero información, que no la tenemos. No tenemos todavía información, no tenemos la letra pequeña de qué proyectos, cómo van a ser esos proyectos, quién va a seleccionar esos proyectos, qué cuantía vamos a tener. ¿Qué estamos reclamando nosotros? Muy sencillo. La Unión Europea se puso de acuerdo en el reparto de esos fondos con 3 criterios esenciales, que me parecen muy justos. La población, no es lo mismo tener poca población que más población, hay que dar servicio a más. Segundo, el nivel de renta, evidentemente, el PIB, si tú eres más rico, pues necesitarás menos fondos que el que es menos rico, y la tasa de desempleo. Y nosotros le pedimos que en el reparto en España se haga exactamente lo mismo que se decidió en el seno de la Unión Europea. ¿Cuántos recursos estimamos nosotros necesario para Andalucía, o por lo menos no estimamos, que sería lo real, lo que nos correspondería con esos 3 criterios? Pues en torno a 20.000 millones de euros. Esos 20.000 millones de euros de esos fondos supondrían un reactivo a nuestra economía y un colchón para todas esas personas que lo están pasando mal por culpa de la crisis. Y esa va a ser, sin duda alguna, nuestra negociación con el Gobierno de España. ¿Y le transmite confianza al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que va a ser el responsable, ¿no?, de esa oficina para organizar ese reparto? Bueno, por ahora yo voy a intentar tener confianza. Vamos a ver si al final no la frustra esa confianza. Yo voy a dar un margen de confianza a todos los gobiernos y lo único que espero y deseo es que traten a Andalucía como nos corresponde. Desde luego, si no nos tratan como nos corresponde, si una vez más se le vuelve a dar más recursos al País Vasco o se le puede dar más recursos a Cataluña, yo me opondré frontalmente con todos los medios legales y con todos los recursos que tenga a mi alcance. Yo siempre he dicho, nunca he querido nada más a Andalucía que a otra. O sea, que le den, Andalucía no quiere más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y yo creo que es sensato lo que estamos pidiendo. Andalucía contribuye, somos la 3ª comunidad en PIB, somos una de las locomotoras también económicas de España. Si Andalucía va mal, España no va a ir bien, y lo que necesitamos son fondos para reactivar nuestra economía. El domingo pasado inauguró el puente de madera, ¿no?, sobre el Guadalhorce. ¿Cree que podrá, si no inaugurarlo, porque es imposible técnicamente, pero sí que el proyecto del 3er hospital de Málaga al menos esté ya en marcha antes de que termine esta legislatura? Bueno, inaugurarlo lo veo complicado, al menos que esté ya en marcha el proyecto. Estamos hablando de un gran centro hospitalario que es necesario para Málaga. Málaga tiene un déficit de cama brutal, lo estamos viendo con la pandemia. Teníamos una estructura sanitaria muy debilitada y nos ha venido la pandemia en un momento malo, que no ha dado tiempo fortalecerla, ¿no? Por eso tenemos que arranque, tenemos abierto otras cosas. No nos va a dar tiempo a inaugurarlo, pero sí una parte. Yo sí quiero ver las obras, yo sí quiero ver los cimientos, yo sí quiero pasearme por el proyecto. Esa primera piedra, ¿no?, digamos. Sí, bueno, incluso un poquito más si puede ser. Yo estoy apretando todo lo que pueda para que esa realidad los malagueños vean que ya está en obra y que, por tanto, una vez que se comience una obra ya no hay vuelta atrás.
Los malagueños, yo le puedo decir que vamos a tener un tercer hospital porque lo merecemos y porque es necesario para la provincia, para Andalucía y para España. Muy bien, presidente, pues gracias de nuevo por recibirnos aquí en la casa de todos los andaluces, ¿no? Es decir, Palacio de San Telmo, y bueno, les emplazamos a próximas charlas en las que podamos al fin quizá pues hablar no ya de la crisis, sino de cómo se ha salido de la crisis en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar con vosotros y espero, deseo y confío que prontito podamos repetir esta charla, eso sí, sin COVID. Exacto. Ojalá sea así. Muchas gracias.